Hola, asimétricos, asimétricas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Hoy es domingo, en el club no se descansa ni en fiesta, no lo respetamos y además hemos tenido una suerte enorme de llegar a esta exposición in extremis. Hoy estamos en el Museo Nacional de Artes Decorativas. Vamos a hacer una visita guiada maravillosa a la exposición El Afán Moderno. Hay muebles interiores en la España de los años 30, comisariada por Pedro Feducci y Pedro Reula. Hoy vamos a contar con nuestro querido Pedro Feducci, que me ha dicho que sí, ya os digo, en el último momento, porque hoy se cierra esta exposición. Así que, Pedro, yo creo que te doy paso y vamos a empezar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, hoy se cierra justo. Es una exposición que lleva desde abril y que vamos a poder recorrer ahora y que hemos comisariado, Pedro Reula y yo, y en el que hacemos un recorrido por todos los años 30 y el mobiliario y los interiores, de las cosas que hemos ido encontrando y un poco poniendo pues nuevas piezas que hemos ido localizando y un poco hemos dado una revisión general que yo creo que va a ser muy interesante. Si queréis pasamos a la primera sala. Vamos allá. Y os contamos, empezamos a contaros un poco cómo se concibió esta exposición. Lo primero y más importante es que la exposición ha sido una investigación bastante grande de repasar y de remirar y de buscar, como iréis viendo, todos un poco el periodo entero. Y decidimos que en vez de empezar en el año 30, íbamos a empezar en otro año, el anterior, el 29, porque realmente parecía lógico que empezáramos allí, ya que es en la Exposición Universal de Barcelona, donde encontramos las tres primeras piezas de mobiliario, muy distintas entre sí, o con ciertas diferencias de lo que podría representar la modernidad en ese periodo. Y cómo esas sillas, de alguna manera, que son muy emblemáticas e icónicas, dos de ellas súper famosas, la tercera es un poquito más desconocida, pero también interesantísima, nos van a ir acompañando en su, digamos, ideología y en su forma de entender el mobiliario y un poco el diseño en ese periodo, en toda la década. Entonces, si queréis, empezamos por la primera. Por supuesto, la primera es la silla Barcelona. La silla Barcelona que se instaló en el pabellón de representación de Alemania en Montjuïc. Este es un prototipo que tiene el museo, que se compró hace algún tiempo con la colección Thornton Broham, que tienen aquí unas piezas espectaculares y viene a representar, digamos, esa voluntad de estar en un espacio concebido y en unión. El diseñador Luis van der Rohe lo hace en unión con el mobiliario, digamos, que hay una especie de relación muy cercana entre lo que piensa para la arquitectura y lo que piensa para lo que va a haber dentro de la arquitectura, en este caso el mobiliario. La segunda la hemos encontrado escondida. ¿Está escondida? Sabemos que estuvo en Barcelona, pero sabemos que estuvo de una manera muy poco presente. Y estuvo en un sitio muy curioso, que fue en el pabellón de los artistas reunits de Barcelona, el que habían promovido los propios decoradores del FAD, y estaba colocada, si enseñas un poco esa fotografía, la número 1, ahí en las dos galerías laterales, arriba se ven, hemos ampliado un poco para que se pueda echar un poco la vista, y se ve que aparece la silla allí, dos modelos, dos sillas. Entonces hemos localizado un original de los años 30 que hemos podido traer también, y en este caso se ve muy bien cómo el conocimiento del mobiliario moderno estaba presente, pero de alguna manera no estaba incorporado con la ideología que tenían estos decoradores, que de alguna manera pues todavía estaban pensando que la integración, digamos, de las artes decorativas tenía que tener una aceptación mucho mayor dentro de las artes en ese momento. Por último, está esta tercera silla que representaría otra vertiente. Es una silla que es un modelo de silla que podríamos rastrear en esa imagen que se ve allí, que no me quiero caer yo. Que es de Mallet Stevens, en la que aparece este mobiliario que siempre utilizaba muy a menudo Mallet Stevens de Pierre Dariel, y en este caso es una versión que estaba en Barcelona
en el Palau Nacional, digamos, en el edificio más importante más representativo de esa exposición, ¿no? Y correspondería, digamos, a una modernidad que todavía está encadenada con la voluntad de mantener y de continuar con la tradición, es decir, no rupturista como podría ser la de Breuer, que quiere ser mucho más objetiva. Y es curioso porque si nos acercamos otra vez a ver cómo es la exposición, cómo es la solución que hace Mies, nos damos cuenta que dentro de su interés tecnológico de primer orden, con el fleje, con la forma en la que está hecha, con los materiales, con todo, mantiene cierto aire clásico, sí que también se ha hablado mucho sobre esta idea de lo romano, de la curul, ¿no? Con lo cual estaríamos viendo dos formas de tradición, una creando, digamos, esa tradición, llevándola hacia la modernidad, hacia una experiencia más tecnológica, y otra más relacionada con lo popular, ¿no? Que sería, digamos, el otro lado, ¿no? Y por último, en medio, pues estaría esta, digamos, que serían los nuevos materiales, lo más objetivo, y un mobiliario más estándar, ¿no? Estas tres tendencias las vamos a ver todo el rato en la exposición, con más o menos énfasis en un momento o en otro. Por el contrario, vamos, enfrente de esta primera tarima nos encontramos con ya mobiliario español. Este de aquí es de Ezpurúa y de Valle, estaba en el club, en la pastelería Sacha, la podemos ver aquí, hemos traído la revista en la que se publica. Vamos ahí, ay, que se me cae la sombra, bueno, no importa, ahí yo creo que se ve bien. ¿Sí? Bueno, yo creo que es uno de los primeros muebles ya con intención de ser diseñados como modernos, y ha sido una sorpresa poder localizar estas piezas. Desde luego, ¿no? son preciosas. Sí, además yo creo que lo explican mucho y muy tempranas, porque son del año 30. El cuadro que acompaña también es de Ezpurúa, en el que se ve también esta ideología, digamos, del jazz y de lo moderno, y del sport, ¿no? Y estos arquitectos, tanto Lavallen como Ezpurúa, pues son, digamos, dos de los primeros arquitectos que empiezan a construir. Esta es la fotografía en la que se ve el interior con los muebles de Mies del Club Náutico de San Sebastián. Aquí en el año 30 ya se ve la sillita, se ven algunos elementos diseñados por ellos. Y este es su estudio, en el que también se ven las sillas de Breuer y las de Mies, o sea que realmente esto es, digamos, de los pioneros, ¿no? El otro conjunto, que es el que está aquí, es un conjunto formado por dos sillas, una butaca y una silla, que estaban en la residencia de señoritas en Madrid, de Arniches y Domínguez. Arniches y Domínguez también eran unos grandes interesados en incorporar el mobiliario y diseñarlo ellos mismos, desde que hicieron la Granja Henar, con lo cual, pues, bueno, pues tenemos aquí, digamos, la otra, no tanto la versión, digamos, más exclusivamente moderna, de prototipos nuevos, sino un poco más en esta línea de continuidad con lo popular, que ellos habían sido muy importante en su labor, ¿no? Y aquí podemos ver dónde estaban situadas en la residencia de señoritas, estaban las dos piezas, y algunos otros elementos que hemos incorporado, sobre todo de los albergues de carretera. Por último, hay una tercera vitrina y un tercer panel en el que hemos hecho referencia a dos de las personas que yo creo que también habría que introducir en estos orígenes de la modernidad en el mobiliario, que es García Mercadal, por supuesto, el gran activador de la modernidad y un poco la persona que empieza a mover y a generar, digamos, unas expectativas en torno a la incorporación de la modernidad en la arquitectura, y Jiménez Caballero, que es un personaje también en ese momento, pues muy pionero en muchas cosas, aunque luego va a desdecirse, ¿no? Luego va a tener una línea muy distinta. Ahí se ve con sus gafas cuadradas, en su mono, ¿no? En la galería, que es esta sobre una tienda. Basili, además. Sí, es una Basili. Ahí están los muebles de Tonet, que se había comprado y que importaba, y que vendía en este espacio, que es la galería, que llamaba así. La galería era un espacio, una tienda que le hizo García Mercadal, y donde se ponían
se ponían cuadros, se hacían exposiciones y también se vendía cerámica popular. Con lo cual, esta condición de lo popular como forma, digamos, de rescatar con la tradición o sin perder la tradición la modernidad, pues está muy presente en todo este momento. Entonces, ahora nos vamos a acercar a la siguiente sala. La siguiente sala es en la que se dedicamos digamos, ya el primer mobiliario que se hace en España, y vemos también los modelos que se importaban de la Casa Tonet y quién los importaba, ¿no? O sea, que en el año 30 exactamente ya sabemos que se hace una firma por parte de uno de los importadores, una empresa que importaba sobre todo materiales de construcción alemanes, que se llamaba Hermann Heidet, y de esos primeros muebles traídos de Alemania hemos encontrado unos cuantos que sí habían estado en España, y se habían comprado por gente, por españoles, digamos, por gente que vivía en España y que hemos traído aquí, ¿no? Estos 4 ejemplos, digamos, son originales de Tonet, pero sin embargo ya incorporados en colecciones españolas, ¿no? Y enfrente hemos empezado ya a sacar el mobiliario, el primer mobiliario que se hace propiamente español. Hay 4, podemos decir que hay 4 empresas o 5 empresas que empiezan a producir mobiliario en España. Por un lado está la Casa Boades, que es una casa de Mallorca, que tenía una fabricación de mobiliario que hacía griferías y estaba en torno a los temas de saneamiento, y bueno, tenía todos los utillajes como para poder meterse en este mundo de la producción de mobiliario. Y efectivamente, pues aquí tenemos 3 ejemplos de algunos de ellos copias de modelos de Tonet, pero que, bueno, pues ya empiezan a ser fabricados aquí. Aquí es interesante también ver cómo Tonet se publicitaba en el periódico ABC. Esos son anuncios de ABC en el año 30 que Heidet pues pone en carta, digamos, para promocionar sus muebles, ¿no? De Boades hemos encontrado algunos muebles, pero sobre todo es muy interesante ver el catálogo que... Ese aquí, ¿no? El de arriba, ¿verdad? Sí, ese de arriba. Sí. Que es muy bonito, son 3 folios que se doblan, ¿no? Tres cuartillas, sí, ¿no? sí, un tríptico, sí. Sí. Y que nos da un poco la idea de lo que ellos pensaban que era el mundo del mobiliario en ese momento. Luego, el segundo fabricante del que vamos a hablar es Rolaco, y Rolaco y otro que se llamaba MAC. Los dos estaban en Madrid y en un momento dado se fusionan, se juntan y crean una empresa que se llama Rolaco MAC. Estaban en la Gran Vía y eso. Entonces, de Rolaco tenemos estos dos, ¿cómo se llaman? Estos cartones, digamos, de publicidad. Tenemos también 2 fotografías publicitarias, en las que se ven un poco el mobiliario que ellos producían, y bueno, pues que yo creo que nos da un poco idea de hasta qué punto estaban haciendo mobiliario ya moderno desde los años 30, desde el año 31. Hemos tenido la fortuna de encontrar algunos modelos que, bueno, muy especiales. Este de aquí, que es esta silla de loneta verde, es un modelo ya fabricado por Rolaco y diseñado por ellos. Hemos encontrado la patente. Ahí está. Esa es la patente. Y al lado está la silla. Las dos están hechas con tapicerías un poco más fuertes. Se podía, digamos, hacer de una manera o de otra, pero bueno, pues esto yo creo que nos da un poco la idea de cómo sea. Luego está, yo creo que la primera cantilever española. Es esta cantilever, ya sabéis que se llaman a las sillas que tienen voladizo, ¿no? Como la más famosa es la Sesca, que está ahí detrás, que es la de Breuer, aquí del fondo, sí. Pero bueno, esta también es de Breuer, esta también es cantilever. O sea, aquí tenemos 3 cantilever más distintas, y este que es uno también muy conocido de Vegue, que es uno de los modelos más difundidos en ese momento. Realmente gustó muchísimo, tiene mucha tradición, ¿no? Y, por ejemplo, pues Rolaco hacía también otros elementos, como podían ser estas mesillas de noche, gabanes, hacían muchos mobiliarios muy distintos. Bueno, si pasamos a la siguiente
a la siguiente sala, pues aquí podemos ver un tema muy interesante, que es la producción en España por la firma Rolaco de mobiliario de Mies van der Rohe. Mies van der Rohe, cuando llega a Barcelona, patenta sus sillas porque piensa que va a poderlas vender y va a poder tener un cierto rédito en ese momento, digamos, de su mobiliario, de esos royalties pero bueno, en los pabellones de Alemania, en todos los pabellones estaban las MR, son estas sillas de aquí, y en los pabellones de Barcelona, cuando se termina la exposición, se vende todo ese material. Mucho de ese material se queda en España, seguramente casi todo, puesto que no tenía sentido sacarlo otra vez para Alemania. Pero se da cuenta que es muy caro vender, porque por un lado tiene los aranceles que suben mucho, un proteccionismo muy fuerte por parte de la industria española, y por otro lado porque la propia fabricación alemana era muy cara, con lo cual él enseguida empieza a pensar que sería interesante encontrar un industrial que haga el esfuerzo de fabricarlo en las mejores condiciones o tan buenas como podrían ser en Alemania. Y hemos encontrado dos originales alemanes que estaban en España, que son estos dos, que pertenecían a un grabador y pintor y también decorador que se llamaba Alberto Ziegler, y su mujer Juana Moreno, que era una traductora, la primera traductora de Thomas Mann, o sea que realmente unas personas vinculadas con Alemania, que luego se vinieron a vivir a España, y por alguna razón creemos que este sería mobiliario comprado en los saldos de la propia Exposición Universal cuando se termina. Ellos han conservado, la familia de los herederos han conservado muy buenos ejemplos, tenían todo el set de la silla, la butaca, el taburete, tenían todo prácticamente. Y aquí tenemos la suerte de haber encontrado un modelo de la MR10. Es precioso. De la MR10 hecha en España, por Rolaco. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, primero por su procedencia. Esta la encontró Carlos Esparz, que es un amigo que vivía cerca de la Gran Vía, y al mirar por la ventana, en un contenedor se encontró esta silla. ¿Estaba en un contenedor? ¿Qué? Sí, estaban vaciando uno de los pisos del Coliseum, y en el Coliseum pues debía haber, algunos de estos pisos tenían mobiliario de Mies. De hecho sabemos que en el cine se instaló, y sabemos que es de Rolaco, y por eso podemos de alguna manera presumir que serían. Pero luego al traerlas aquí y poderlas comparar, nos hemos dado cuenta que el grosor del tubo es de 1 milímetro más ancho que el original. Y el peso es mucho más ligero. O sea, estos tubos tenían menos pared, menos sección, pero funcionaban bien. El otro tema importante es que aquí se ve como la fabricación de todos los de Mies estaban hechos con esta tireta que se envolvía, y luego encima se le hacía todo el tejido. Aquí en las españolas se hizo todo en médula. En médula sin ese elemento. Lo que pasa es que aquí, cuando estas originales se estropearon, el tejedor volvió a utilizar la médula, que era el sistema, digamos, español, que tenía más implantación en España, en vez de el otro procedimiento, que sería más el que estaría hecho con una tireta. Enfrente hemos encontrado otros dos modelos de Rolaco también, muy distintos. El primero sería una versión de una mecedora alemana que perdió su condición de mecedora y se hizo más estable como butaca, ¿no? Sí, butaca, más fija. Y esta hemos encontrado la patente, aquí la podéis ver, y eran lo que se llamaban sillas enchufables o mobiliario enchufable. Aquí las veis, la silla y en vez de apilables se llamaban enchufables, ¿no? Es muy curioso toda esa forma, digamos, de ver cómo en los orígenes las cosas tienen nombres diferentes, ¿no? Sí. Y bueno, está en unas condiciones pésimas, pero aquí está. Aquí está, por lo menos. Sí. Yo siempre que la veo pienso el restaurador que tenga que meterse con ella va a sufrir. Va a sufrir bastante. Solamente por saber qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Si tiene que conservarla como está
o intervenirla, no sé. Y luego también hemos encontrado algunas patentes un poquito anteriores en las que todavía no sabían doblar el tubo. Y aquí vemos un interior de Gutiérrez Soto en el que está el modelo que correspondería, digamos, a la patente, ¿no? Es decir, que esto nos ha permitido también sacar mucha información de fechas, porque hasta ese momento, pues, al haberse patentado como modelos de utilidad, como diseños, pues tuvimos la suerte, digamos, de poder fecharlos, de poder tener, porque había muy poquísima información, entonces ha sido un rastreo pues muy complejo, ¿no? Bueno, aquí sí es interesante hablar de este otro diseño, de esta otra patente de Mies van der Rohe, que también está en España, y aquí se ven unos modelos un poquito distintos. Esto sería como un modelo de la Barcelona. Yo creo que Mies van der Rohe nunca se queda contento con el modelo de la Barcelona e intenta hacer algo que sea un poco más flexible. Aquí estarían con las dos curvaturas como la otra, pero digamos que como tendría este fleje, permitiría, a modo también un poco como se ve aquí y como son todos estos esquemas, permitiría, digamos, una flexibilidad mayor, una mayor forma de... Enseguida se empezaron a copiar. Esto es ya un anuncio de un metalista de Barcelona, de Gracia, que se llamaba Salvador Solá, que hizo también mucho mobiliario. Y esta es el catálogo, la tarjetón de Rolaco, como hemos visto allí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues este es, digamos, ha sido una suerte poder documentar todo esto. En la siguiente sala la hemos dedicado a dos cosas. Por un lado, a testimoniar la gran cantidad de industriales que empezaron a partir de los años 33, que fue como el boom, a producir mobiliario de tubo. Tenemos documentados en Madrid varios, tenemos en Valencia, tenemos en Toledo, Muebles Toledo, que también hacía mobiliario de acero, el acero toledano, famoso acero. Tenemos también en Barcelona, ¿no? Por supuesto. Algunos de estos muebles al principio, por ejemplo, los valencianos fueron muy tempranos. Tenemos aquí este modelo de la Casa Mariner, en el que además hemos encontrado, o hemos podido traer aquí, el maravilloso documento que es la forma en la que se presentaban los catálogos, ¿no? Simplemente se hacían unas fotografías. De hecho es así, de hecho es así, si le sacas ese modelo es el mismo, o sea que ahí está. Bueno, la verdad es que la Casa Mariner hizo al principio un esfuerzo muy grande para tener un mobiliario de tubo a la altura con modelos muy personales. Esta sería la Casa Tamarite Hijos, también en Valencia, en la que, por ejemplo, pues ahí vemos la mesa que hemos visto antes de Boades, que se copiaban bastante. Se copiaban entre ellos, ¿no? Entre ellos y con los alemanes, con los Tonet, o sea. Y luego, pues esta, por ejemplo, es una coquería, pero hecha fabricada en España. Esta es un modelo muy famoso en ese momento. Esta creemos que es de Rolaco, pero no la tenemos del todo identificada, ¿no? Y en cambio esta de aquí sí, esta tenemos la suerte de haber localizado la patente, y era de una empresa que se llamaba, Ogerma, que hemos localizado. Por ejemplo, tenemos aquí uno de sus anuncios, es muy gracioso. Ogerma era Otto Herstut Muebles de Acero, que era un alemán, un poco también parecido a otros industriales importadores, pero que se mete, digamos, también en el mundo de la fabricación, ¿no? Bueno, y luego en la misma sala hemos hecho también especial hincapié en el tema de las mujeres, porque no hemos encontrado mucha documentación de mujeres. Es este silencio que hay alrededor en ese periodo en torno de la mujer, ¿no? Es muy probable que hubiera. Hemos encontrado algunas decoradoras, muy pocas, realmente con muy poco material como para poder traer, pero algunas sí que hemos encontrado. Pero lo que sí que es muy curioso es que la modernidad estaba asociada a la moda y estaba asociada al mobiliario, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, estos son ilustraciones de la blanco y negro, que está en el archivo ABC, que nos han prestado, en el que se ve mobiliario de tubo y la moda, o sea, más a la moda. O, por ejemplo, aquí, que es un encarte de un periódico en el que le dan un premio al mejor escaparate, ahí se ve, y en el que todos los figurines que están a la última de París, digamos, están con mobiliario de Rolaco.
¿no? Entonces, bueno, pues se ve muy bien aquí, por ejemplo, este es otro de estos dibujos. Estos tres primeros son de un dibujante que se llamaba Ricardo, del que no se sabe mucho. Aquí vemos este mueble, por ejemplo, que es este taburete, que es este de aquí. Lo que pasa es que aquí está sin... Espera, voy a hacer el travelling. A ver, aquí veis el taburete y perdonad que pase muy rápido. Ahí está sin... Aquí sin cojín, pero... Eso es, sin el almohadillado de la tapicería, pero efectivamente está ahí. O este otro, que hacemos lo mismo, que este es preciosísimo, la verdad. Este es una maravilla, Sí, es una preciosidad tan moderno, es con esta mesa, así con los discos. Y aquí esta butaca, yo creo que correspondería a un modelo Coquerí, que es este que está aquí, y que claramente pues era un modelo de los que en este momento pues había más moda, ¿no? Porque es que, de hecho, la mujer en ese momento es la que realmente produce el cambio, ¿no? O sea, está en manos de ella, digamos, el cambio. Ella es la que se hace de verdad moderna, ¿no? Porque en este dibujo se ve muy bien cómo es una mujer que ya se pone pantalones, que está con el pelo corto, que fuma, que está en un mobiliario moderno, en un interior moderno, y que realmente pues, es una mujer que sale, que hace deporte, o sea, realmente el cambio más absoluto se va a producir con la mujer, ¿no? Bueno, aquí vemos también otro mobiliario asociado en este caso al lujo, porque yo creo que todo este mobiliario en ese momento, esos muebles de acero eran más caros que los de madera, y por lo tanto se fabricaban y tenían un poco más de costo, ¿no? Pero vemos, digamos, estas aristocracias, digamos, que estaban con esto, ¿no? Aquí este es muy bonito porque se ve también como la relación entre la gran maravillosa diva, que se sienta con una facilidad, y luego en cambio la otra, que es una señora mayor, que está sentada en una cantilever y está que se cae. Que no sabe qué hacer. Exacto, sí. O este otro que también es preciosísimo, de Miciano, en el que se ve, digamos, esta relación entre los hombres y las mujeres, pero, por ejemplo, es muy bonito ver cómo todo el fondo es casi un cuadro, bueno, es un cuadro abstracto, que a lo mejor un pintor no se hubiera atrevido a hacer, a pesar de que sí que se hacían pues Mondrian, digamos, los neoplásticos ya estaban en esta abstracción, y luego siempre con el cactus, ¿no? Que este es como una señal de identidad absoluta. Bueno, pues había más empresas, ¿no? Estaba, por ejemplo, en Madrid otra que se llamaba Flico, estaba también en Madrid esta que se llamaba Muebles Estándar, que producía en Vizcaya, en los talleres de Euskaldun. Bueno, realmente hemos encontrado mucha documentación. Y ahora vamos a pasar a la quinta sala de esta primera planta. Bueno, que cruzamos este hall maravilloso del museo. Voy a aprovechar para sacarlo un momento bonito, porque es maravilloso. Y aquí lo que hemos hecho es dedicarle una sala entera a una de las mejores colecciones de mobiliario de los años 30 que se conservan, que es la que ha rescatado, en parte es un homenaje a mi familia también, porque fueron diseñados por mi abuelo, por Luis Martínez Feducci, y han sido, bueno, cada una de estas piezas está son, digamos, parte de los muebles que tiene mi familia, ¿no? Bueno, entonces aquí se pueden ver un poco cómo eran todos estos mobiliarios del Capitol, del interior del Capitol. Voy a hacer una pasada, pero luego seguro que paramos en alguno de ellos. Fijaros, qué maravilla. Sí. Y si quieres saca también esta ilustración, que es tan bonita, en la que se ve mucho esta idea que ya hemos dicho antes de la moda y la modernidad, y el edificio Capitol al fondo, que fue pues uno de los emblemas de la modernidad en Madrid en ese periodo. Se inaugura en el 33 y bueno, yo creo que es una constante hacer referencia, aquí lo podemos ver en este también dibujo para publicar, por eso tiene el recorte en un periódico, en el que se ve, por ejemplo, este contraste entre una mujer joven y atractiva a la moda y detrás de ella una señora mayor, ¿no? O en el otro lado el coche de caballos y el coche, digamos, nuevo, o el Madrid que representaba la modernidad y el Madrid que todavía estaba con esa condición, digamos, más tradicional. Bueno, los muebles son, en este caso, los hemos llamado eclecticismo y modernidad, o ecléctico y moderno, puesto que viven o conviven los dos aspectos, ¿no? Se fabrican muchos de ellos en madera,
porque era más económico y porque había, digamos, más facilidad. Había muy pocas empresas que estaban todavía dedicadas al tema del mobiliario en tubo, pero como ya vimos empezaban a producirse. Y aquí en esta pared hemos traído algunos de los dibujos que se presentaron para la revista Arquitectura cuando se publicó, y están todos los muebles, ¿no? Estos, por ejemplo, estaban en el hall del cine, ¿eh? Esta de aquí está aquí detrás, ¿no? Está aquí detrás. También está la mesa. O sea, bueno, pues tenemos aquí, digamos, este dibujo es muy bonito, pues muy representativo de todas las mesas, ¿no? Aquí están los departamentos, así se llamaban, tipo de habitación de los departamentos amueblados. Ahora hablaremos un poco más de ellos cuando tengamos ocasión, y algunos de los muebles de aquí pues están en esta zona, son esos de aquí, ¿no? Y por último, por un poco también comentar el tema de la cantidad de mobiliario que se hizo exprofeso para este edificio. Todos ellos, estos son un dibujo en el que están todas las sillas, tipos de sillas, y es muy bonito ver cómo cada una de ellas, cada modelo, estaba asociado a un espacio. Por ejemplo, esta, que era la del salón de té, pues incorporaba alguna talla, así de una flor de con un roble. Esta, que estaba para el salón, para el café, en la planta de acceso, bueno, pues tenía un aspecto más vienés, y la decoración también. O esta, que estaba en la sala de fiestas, pues un poco más popular. Esta, que estaba en el bar americano, es la que tenemos allí. Bueno, y así una por una, todas las que iban identificando los espacios con diseño de ese mobiliario en concreto. Digamos que contradecía esta idea del estándar, que era la que producía, digamos, más la línea más Bauhaus. Es decir, yo elijo un tipo de silla que se fabrica industrialmente porque puedo incorporarla en cualquier sitio, porque lo que hace es que esa función, digamos, a la que está destinada, lo cumple perfectamente, ¿no? En cambio, en este caso estaban asociadas a los interiores, a los que iban, digamos, remarcando, digamos, la unión entre el interior, la especificidad y el mobiliario. Pero sí señalo, por ejemplo, que se hizo una cantilever, diseñó una cantilever, de la que no hemos encontrado ninguna pieza, una lástima. Por ejemplo, es la butaca que veremos arriba, que es mucho más bauhasiana, con elementos más geométricos. O esta, que estaba aquí, que en el café, en el cine, que era la butaca de cine, que también estaba hecha con tubo. Estos dos fueron fabricadas por Rolaco, la empresa que ya hemos visto que estaba en Madrid. Y aquí podemos ver algunos de estos interiores, ¿no? Estos son los departamentos, ¿no? Por las mañanas, las personas que vivían aquí, o la persona que tenía contratado el uso de esta habitación, por la noche le abrían la cama y por la mañana se la retiraban. Venían las camareras, hacían la cama, limpiaban todo y se la retiraban al día siguiente, ¿no? Y en la esquina podían recibir a personas, casi como un colibrí, ¿no? Venían aquí los amigos, pues tenían una reunión, digamos, en la proa, se podían sentar hasta charlar, y luego por el día trabajaban o se iban a trabajar a la ciudad, ¿no? Era, digamos, un tipo de actividad muy moderna en ese sentido, ¿no? Este es el bar americano, es muy bonito. Estaba en el subsuelo, en la primera... Con los taburetes que hemos con visto, los taburetes, por cierto, eso es, allí al fondo. Exactamente, sí. Espera, a ver si los alcanzo a sacar. Sí. Allí. Aquí. Eso es. Y luego mi abuelo, en un momento dado, justo cuando termina el Capitol, hace 3 dibujos para Rolaco, porque se convierte en el director artístico en ese periodo. Bueno, aquí se ven, por ejemplo, esta es una de las butacas que se permiten fabricar Mies van der Rohe, es un modelo de Mies van der Rohe. Este es un modelo suyo, que se ve aquí, pero la mesa es la que estaba en el Capitol, las alfombras son muy modernas. Bueno, realmente se ve como este es el proceso, digamos, de incorporar unos interiores con mobiliario que ya de alguna manera había sido experimentado en Rolaco, pero que se incorpora ya con mobiliario más moderno, más estándar. Y arriba son 3 dibujos en los que se ve cómo pensaba amueblar estos departamentos, ¿no? Son primeros esbozos. Y es interesante porque en este incorpora una butaquita de tubo, y aquí, en cambio, está todavía una butaca que tiene aires más populares, ¿no? Eso lo veremos arriba un poco mejor, porque hemos enfrentado estas dos tendencias, la tendencia más Bauhaus con la tendencia más un poco más tradicional, sí, por decirlo, ¿no? Popular, ¿no? Popular, un poco de continuidad, como habíamos estado hablando antes, ¿no?
Pues ahora estamos subiendo por esta escalera maravillosa, que no sé si la estáis viendo bien, pero bueno, si no habéis venido al Museo Nacional de Artes Decorativas, creo que tenéis que venir definitivamente. Y si no me caigo escaleras abajo por ir mirando donde no debo, ¿verdad? Sí. Pues vamos a continuar. ¿Qué vamos a ver en esta parte de arriba, Bueno, Pedro? aquí seguimos un poco con este momento de los primeros diseños, los primeros impulsores, y vamos a hacer hincapié un poco en el Gatepac, del que no hemos hablado prácticamente nada, ¿no? El grupo de arquitectos y técnicos para el progreso de la arquitectura moderna, que se llama Gatepac, y que se forma alrededor de una serie de arquitectos que quieren tener una vinculación para promover la arquitectura moderna. Se divide en 3 zonas: la zona centro, que sería el entorno a Madrid, la zona norte, del cual ya hemos visto algunos de los representantes que eran Aizpurúa, por ejemplo, y Lavallen, los vimos abajo, y la zona este, que es la zona, digamos, de Barcelona y del entorno del Levante. Aquí hemos empezado con la zona centro. Hemos puesto 4 interiores. Este es de López Delgado. Hoy he tenido la sorpresa de que ha venido una de las personas que venía a visitarla y me ha dicho que ella tiene esta lámpara. Eso es una novedad, que le he dicho, por favor, nos tienes que mandar como sea, nos tienes que mandar una foto, porque queremos verla. Dice, sí, además tiene la chapita de Rolaco. No teníamos ni idea, pero esto es un poco para lo que se hace en estas exposiciones, ¿no? Para que la gente pues, nos permita acceder a nuevos muebles que están en sus casas y que tampoco ellos saben de cuándo son, saben algunas cosas, pero bueno, nosotros estamos intentando pues expertizarlos, ¿no? Dar documentación. Esta de aquí es un mueble, estos son muebles que hemos visto abajo de Capitol, que se ponen en un interior de Esteban de la Mora, que es otro del grupo del Gatepac Centro, ¿no? Este es el factotum de todo ello, que es un interior de la casa de la vivienda de Fernando García Mercadal, y este es de Rivas Eulate, ¿no? Que se ve mobiliario todo de Rolaco, muy moderno, ¿no? Muy de tubo, cada uno, digamos, con unas tendencias un poco más deco, pero no hemos querido hacer hincapié en las diferencias, sino que nos parecía que el afán por modernizar estaba muy presente en todo el grupo y en las formas distintas de poderlo ir viendo, ¿no? O sea, no solamente, o sea, había mucho deco, sí, también había mobiliario de tubo, ¿no? O sea, que era un poco la gente que quería saltar de esa tradición e incorporarse a una modernidad que ellos vean. Y de hecho yo creo que lo que es sorprendente es la gran cantidad de empresarios, luego veremos más, de empresarios que se ponen en funcionamiento a partir de los años 33, como os decía antes, en el caso de Mies van der Rohe, que venía a España a recoger sus royalties, permite no solamente sus MR, sino también una de estas cheslong que se produce en muy pocos sitios, se produce en Alemania, en 4 países y en España, ¿no? O sea, que nos permite entender también cómo eso era algo bueno, pues muy pionero, más de lo que hemos siempre pensado, ¿no? También, Pedro, te iba a preguntar que lo contáis, te voy a poner al revés porque estás súper a contraluz, pero también contáis, Pedro Reulaitud, esa rapidez con la que la sociedad también acoge esta modernidad, ¿no? Porque de los años 20 hasta los primeros años 30, ¿no? El cambio que se da es muy rápido y muy acogido, muy bien acogido. Sí, ¿no? yo creo que había por parte de la gente progresista, que progresista en ese momento quería decir que querían incorporarse a la modernidad, y podía ser modernidades ideológicamente muy distintas, ¿no? Muy desde falangistas como Aizpurúa o como Jiménez Caballero, o gente que luego tuvo que exilarse como Domínguez o como estos tantos, o como Sert y en Barcelona y Torres Clavé. O sea que realmente, bueno, pues yo creo que en ese momento había ideológicamente gente muy contrario, pero al mismo tiempo muy a favor de que se produjera este cambio, ¿no? Aquí vemos la casa y el estudio de Mercadal. Ahí se ve. Perdón que salta la sombra, pero bueno, igual así, bueno, es que así lo veis al revés, pero yo creo que lo veis. Sí, pero es que le estoy echando la sombra, fíjate, que le echo la sombra entera al móvil. A ver qué está por aquí. Así, mira, así. Ahí se ve que está el taburete, que está aquí justo, también puedes ver el taburete, que es un taburete de Tonet. Sí.
Aquí hay la silla que es también de Tonet, pero en madera, también la tenía Mercader en su casa. Y estos dos muebles sabemos que son, digamos, españoles y de los años 30, pero realmente pues tienen... Bueno, ese tapizado es maravilloso. Sí, pero no te fíes de los tapizados. No, seguro, ¿no? Porque estarán casi ninguno es... restaurados, ¿no? Sí, o este es el Cine Fígaro, bueno, el Teatro Fígaro, todavía existe, que es de López Delgado, en el que también, que cantaba el mobiliario, pues bueno, pues tenía... Bueno, aquí vemos también unos dibujos, un dibujo y una fotografía para encartar los textos de una de las personas que más difundió en el blanco y negro, en la moda, digamos, moderna, que fue Eduardo Santonja Rosales, el nieto de Rosales, del pintor Rosales. Su madre pintora era también una muy buena pintora, que dejó de pintar cuando se casó con el señor Santonja, que era un músico, y se dedicó a sus hijos. Y luego en este otro lado ya vemos lo que es digamos, los que no pertenecían al Gatepac, que había muchísima gente que no se incorporó al Gatepac y que eran modernos también, ¿no? Hemos empezado, por ejemplo, uno de los más famosos es Gutiérrez Soto. El mobiliario de aquí es de Chicote, son dos piezas que se utilizaron en Chicote, en su gran, bueno, de los pocos que se conservan, ¿no? Espacios que se conservan de los años 30, todavía bastante en condiciones. Y ahí vemos, por ejemplo, algunos de sus interiores. El Avión Club está allí, en ese, que era donde se reunían los pilotos, ¿no? Con ese picado así y con ese mobiliario de que ya hemos visto abajo otro ejemplo. Este de aquí, el de abajo, es la casa de Juan Mar, y que tiene una decoración muy bonita, y arriba estaba su propio estudio con todo el mobiliario de tubo y... Enfrente, esta cosa que también de la que te hemos hablado antes, un poco esta dicotomía entre mobiliario más Bauhaus y mobiliario más todavía con una raigambre popular. Los dos están hechos en los años 30, los dos están hechos por Feducci, por mi abuelo, y se pueden ver aquí uno de estos interiores. Ahí, en este interior, que se ve, a ver cómo lo enseña, se ve que está, este es un interior de una película, porque le encantaba hacer mobiliario. Mira, incluso así igual, se ve el reflejo, pero bueno. Sí, se ve un poco la butaquita que está ahí detrás y está en un espacio muy moderno. Era una película que se llamaba La bien pagada, y esta de aquí es otra película en Music Hall que se hizo en el año 36, de una película que se llamaba El bailarín y el trabajador. Las dos las hizo con Santa María, que era su socio en ese momento, ¿no? Con el cual pues estuvo trabajando durante mucha época, sobre todo los primeros años. Santa María tenía una empresa y mi abuelo hacía muchos modelos y trabajaban juntos, ¿no? Muy interesante. Digamos que maneras de ser interiorista, que es a lo que hemos dedicado estos carteles, se podía ser de muchas maneras. Interiorista o diseñador de muebles o decorador era algo que, digamos, se podía acceder a través de muchas formas distintas, ¿no? Por un lado estarían los arquitectos, como he estado haciendo hincapié sobre ellos, pero también había muchos decoradores que hacían también mobiliario, o ingenieros o gente con una preparación, digamos, más técnica, y que luego se convertían también en empresarios, digamos, del mueble, ¿no? Sí. O artistas, que también había bastantes. Hemos hablado antes de Ziegler, pero por ejemplo Alfonso de Olivares, que es un pionerísimo y una persona que era un pintor, se muere muy joven. Este es un interior en París del año 31, muy temprano, en el que para un periódico argentino que hace todo el interior lo hace Olivares, ¿no? O sea que realmente vemos que se podía, digamos, acercar, digamos, a esa modernidad de formas, o sea, a esa forma a esa disciplina de formas muy distintas. Aquí hemos hecho hincapié también, por ejemplo, en la ciudad universitaria. En este edificio que hemos rescatado, las fotos son fotos de Aguirre, de interiores de Aguirre, en filosofía y letras, ¿no? Y aquí están los 3 muebles que hemos traído, que se conservan en la facultad, muy bonitos, los 3. Aquel de allá se podría parecer mucho a un modelo de... Una de las butacas que hemos visto abajo, ¿no? Sobre todo se parece mucho y está sacado mucho de uno de Mendelssohn. Sí, o sea que estaban muy enterados de lo que se producía en ese periodo, ¿no? Bueno, y una vez
quizá solo nos queda señalar aquí, a lo mejor, la publicación del Chicote en una revista francesa, una publicación francesa, el libro de Alfonso de Olivares del arte moderno, y luego ya hemos visto los interiores, sí. Y si pasamos a la siguiente, bueno, antes de pasar a la siguiente sala, ¿sí? Podemos ver estos maravillosos dibujos de otro de los periodistas y de las personas que difundía y articulista que difundía la modernidad, que era Ron Blake. Ron Blake era un periodista, pero también era un gran dibujante, como se puede ver. Aquí también se puede ver este dibujo también. Y en este caso Ron Blake tenía una empresa de decoración que estaba en la calle Serrano. O sea, eso también nos da un poco idea de la amplitud, digamos, de sus conocimientos, ¿no? Bueno, aquí entramos ya en el mundo del Gatepac o el Gatpac con la C de Cataluña, que se cambia en un momento dado, y hemos hecho hacemos un primer barrido de esta tarima, en la que se ve, lo hemos llamado el doblez y el inglete, y es la primera silla, es la famosa silla de la joyería roja. Entonces, esta idea de podríamos llamar estilema o este elemento formal, que es aquí el inglete y aquí el doblez, cómo esto se va propagando con diversas formas. Aquí está un mobiliario de Subirana, que era su socio. Al levantar, digamos, el elemento de respaldo, pierde, digamos, el inglete la potencia que tenía en el otro, pero aquí vuelve a recuperarla. Este también es del antituberculoso, también de Ser Torres Clavé de Subirana, y esto era para tomar apuntes. Claro, uno se ponía, el siguiente está ya aquí puesto y aumentaba la tablilla, claro, lo suficiente como para poder tomar apuntes, ¿no? Es muy bonito porque aquí ya está el contrachapado trabajándose. Aquí también se ve en la curva, aquí, ¿no? Se ve un poco cómo se trabajaba también el contrachapado, que doblado, que era una cosa también muy moderna en ese momento. Y por último, esta de aquí, que hemos encontrado. Estas cosas se encuentran en sitios inesperados, como por ejemplo puede ser Todo Colección, Wallapop, ese sitio en el que de repente encuentras esto, te suena de algo, no sabes muy bien, te decides a comprarla, ¿no? Y resulta que sí. Y resulta que luego Pedro Reula encuentra un catálogo de un industrial que se llamaba Casal, Industrias Casal, en el que aparece la sillita ahí está. Entonces ya tenemos todo cerrado, ¿no? Fijaros qué cantidad de mobiliario se producía en ese momento ya en Barcelona, ¿no? Bueno, pues son cosas. Aquí tenemos el dibujo de la silla que hemos visto de Subirana. Sí, a ver si lo puedo sacar bien. Se ve un poquito mal. No, pero mira, aquí se ve bien. Pero se ve todas las cotas y cómo está todo, ¿no? Sí. Y luego hemos dedicado también un apartado a Torres Clavé, que en sus primeros años, cuando va a hacer los interiores de una de sus viviendas, aquí vemos los dibujos muy bonitos, como se ve perfectamente cómo el arquitecto ya está trazando cómo va a ser estos interiores y el mobiliario. El mobiliario, por ejemplo, las camas están aquí, ¿no? En esta fotografía, el espacio del salón está en esta otra, ¿no? Y estas fotografías se publican en esta revista. Y las firma Joan Busquet, que es el fabricante que hace, digamos, todo el mobiliario. Se cita Torres Clavé, pero mucho de este mobiliario es modificado sutilmente por Torres Clavé, pero con modelos que ya estaban en funcionamiento por parte de Busquet, ¿no? Otro de estos decoradores importantes, mueblistas importantes de Barcelona, Madrinas, vemos que enseguida empieza a incorporar el tubo, ¿no? O sea que esto es como una moda que recorre toda digamos, la profesión, ¿no? Digamos, estas sillas, estos elementos, es un dibujo más analítico de cómo podría ser esta mesa, ¿no? Y aquí vemos este modelo que también es de la casa de Torres Clavé, en el que, bueno, con esta invención, digamos, de las patas con las ruedas, es muy bonito. Es muy curioso, además. Sí. Y bueno, ya estamos casi acabando, nos quedan 10 minutos. Nada, no nos queda nada ya.
quizá por insistir en la importancia del mobiliario a partir de los años 30 y cómo en Barcelona empieza un poquito más tarde, quizá por la gran potencia de los decoradores catalanes que estaban más adscritos al movimiento al FAD, ¿no? Sí. Y una cierta resistencia al principio a estas modas, pero enseguida lo incorporan y hay una famosa exposición que se llama La Taula Parada, la mesa puesta, en el que ya en diciembre del 33 vemos muchísimos decoradores haciendo mobiliario seguramente con unos industriales ya que tenemos en la documentación, ya en el que incorporan metallistas industriales que incorporan el tubo, que se ven todas estas distintas formas de Valeri Corberó, Santiago Marco, Miri Mora, o sea, realmente una colección muy importante, de las cuales hemos podido traer pues una colección de mobiliario fabricado en Barcelona bastante representativa. Es precioso. La primera parte es, sabemos que es de Salvador Solà, estas de aquí son de Purcell, que es otro mueblista con este divertido paragüero, la famosa lámpara del Gatepac. Estos de aquí seguramente sean diseños, bueno, estos son modelos también parecidos a los que utilizaba, por supuesto, Tonet. Esta mesa es más original, es más propia, y es de Ribas Seba, y los fabrica la viuda de Ribas, que era uno de estos grandes mueblistas en ese momento. El FAT, digamos que en ese momento comandado por Santiago Marco, se incorpora también a esta moda. Aquí tenemos a Santiago Marco, unos interiores muy interesantes. Aquí vemos como al mismo tiempo el decó está muy presente también, ¿no? En ese mobiliario tan espectacular, ¿no? Sí. O en estos interiores del Coliseo, en que se ve cómo está todavía esa modernidad, está entre, digamos, lujosa y burguesa, que ya ha entrado a formar parte, digamos, de la burguesía catalana, ha apostado por este movimiento, ¿no? Y si vamos al otro lado de la sala, nos podemos acercar a ver este dibujo de uno de estos diseñadores, decoradores, que se llamaba Corberó, que vemos este dibujo tan bonito de esta pieza, se conserva, está en el Museo de Artes, el Museo del Diseño, en Barcelona, y se ve muy bien como aquí hay un pentimenti, ¿no? Un arrepentimiento, ¿no? Sí. Que correspondería seguramente a este modelo que se ve aquí arriba, ¿no? Se ve muy bien, sí. Como quería, al principio está pensando en esta silla, sí, como una doble aquí, con una doble ¿no? pieza que es con un aro superior y un aro inferior, ¿no? Pero enseguida se va a decantar por esta que es más sencilla, ¿no? Pierde el segundo aro, que se convierte en una tapicería. Aquí la podemos ver, estos son los modelos esos a los que me refiero. ¿Y por qué pasa eso? Y yo creo que la explicación es bastante sencilla. Por alguna razón, uno de los modelos más interesantes que hemos encontrado de Barcelona es este de aquí. Este es un interior de Biosca, de Aurelio Biosca, que luego viene a Madrid y monta una tienda y una galería de arte muy famosa. Y esto es de Miri Mora. O sea que, y es el mismo tipo de butaca, el mismo modelo. No sabemos de dónde es, no sabemos quién. Sabemos que se fabrica allí en Barcelona, sabemos que hay una casa que las fabrica, pero no sabemos de quién es el diseñador. Todavía nos falta muchísimo por aprender, ¿no? por investigar. Sí. Al mismo tiempo, haciendo relación un poco al modelo este que hemos estado hablando de Corberó, pues vemos un modelo que se hace en Madrid, en Rolaco, en este caso mi abuelo, que es este de aquí, que no es cantilever es porque apoya, veis que se apoya el asiento, aquí en cambio está en vuelo, es más atrevido. Sí. Y lo que es curioso es que, claro, aquí se ve la fotografía lo que es curioso es que, claro, uno tiene que hacer con una línea continua un mueble y se repite, ¿no? Es curioso como no hay muchas soluciones, hay unas cuantas soluciones. De hecho, Gispen en Holanda y Colombo, que es una casa italiana, tienen modelos parecidos, ¿no? Es decir, que bueno, pues es una búsqueda de cada uno de ellos y bueno, pues a veces se repiten. Aquí hemos traído unos dibujos maravillosos de Bartomeu Llongueras. Se voy a acercar un poquito porque se ven, está muy pero se ve mucho. Estos estaban pensados para amueblar las casas block, ¿no? Mobiliario, digamos, destinado a este gran edificio de vivienda social que la Generalitat
promueve en esos años, ¿no? Entonces aquí vemos como están decididos, no se están decidiendo si hacer mobiliario más popular, ya que era para, digamos, un tipo de sector más económico, algo un poco más estilizado, como pueden ser estas piezas, un poco más, digamos, con cierto todavía gusto por lo clásico depurado, o directamente más en la línea más bauhasiana, más moderna, ¿no? Y aquí podemos ver esas dudas en sus apuntes. Estos son apuntes que va tomando él y que se han conservado, en el que está pues una silla de Enea, un mobiliario un poco pues más, digamos, más clásico, más estándar, si queréis, y el moderno, ¿no? Y él mismo va poniendo de dónde saca las cosas, las saca del Linerbau o del tal, o sea, y pone las referencias que hay. Bueno, ya concluyendo, es muy bonito y muy interesante ver cómo el Gatepac, que había empezado haciendo mobiliario de tubo y habiendo pensado que el mobiliario de tubo era, digamos, lo que había que apostar para hacer, ¿no? Este es el espacio que tienen con todo el mobiliario de Tonet, que les prestan para vender. Esta es su interior de una de estas ferias, que aquí vemos también con mobiliario de tubo. Enseguida, Torres Clavé, Rodríguez Arias, Sert, la gente más vinculada con el tema del mobiliario, empiezan a promover esta empresa que se va a llamar Midva, que van a ser los fabricantes, los productores de este mobiliario, y como veis empieza a tener ya un aire mucho más popular, ¿no? Mucho más popular, que de alguna manera ellos reivindican esa vuelta al Mediterráneo, esa vuelta, digamos, a los orígenes, ese redescubrimiento digamos, de una visión más amplia y menos del norte y menos fría y menos tecnológica, y aquí lo vemos, por ejemplo, como ese espíritu está presente también este es un mueble que dibuja y que pinta estas casetones, a unas amigas que le invitan a veranear, en el que se ve todavía este mundo ultrapopular y lo onírico. Oye, ¿no? pero qué maravilla, Pedro, por favor, qué dibujos más bonitos. Ha sido una suerte que le haya comprado el museo, ha comprado estas puertas de Moreno Villa. Moreno Villa es el pintor que es invitado por los consejos a este pazo que tenían los Cosío, me parece, en Betanzos, cerca de Betanzos, y entonces pinta esto todos los veranos, va y les pinta. Si esto lo asociamos, lo podemos asociar perfectamente con Lorca y con el romancero y con la búsqueda popular y todo eso, ¿no? Entonces ya vemos como también eso se da en esta vuelta, digamos, a lo popular y a la continuidad, digamos, desde otros aspectos que no solamente puramente tecnológicos. Pues lo vemos, por ejemplo, también en este mobiliario. Estas butacas y este tresillito, digamos, hecho en mimbre, lo diseñan Espurúa y Lavalle, y lo fabrican en Azpeitia Damaso Alonso, un fabricante local de allí, con el que trabajan mucho. Y la más famosa, la silla que va a ser utilizada para el pabellón de París, de la República, en el 37, que es la famosa silla Gatepac, que está hecha todavía sobre modelos, está pensada sobre modelos ibicencos, ¿no? Eso que es bonito. Una silla popular ibicenca les gusta y por alguna razón deciden que ese modelo puede ser el que represente al pueblo español en este interior, donde está Guernica, donde van a estar todos los interiores hechos por Alberto. Aquí vemos una casa ibicenca de Rodríguez Aria, en el que se ve el modelo, un poquito distinto porque tiene el apoyo del brazo es distinto. Y aquí vemos cómo es el modelo que Midva, desarrolla, ¿no? Sí, fabrica. Como Ser, pues dice, pues cojamos estas sillas que no son muy representativas, ¿no? Bueno, pues este es un poco el final de toda esta historia, como en un momento dado todo esto con la guerra pues va a quedar va a desaparecer. Por un lado se identifica el mobiliario de tubo como mobiliario moderno, que es curioso como la propia República o alguna gente de la propia República pues va perdiendo interés por él y pues vamos a ver, digamos, como este mundo de lo popular pues está muy presente también en la República. O sea, eso es muy
maravilloso. Jo, Pedro, muchísimas gracias. Ya hemos entrado ahora sí en el último minuto, ya de hecho ya nos da la hora y esto me va a cerrar en un segundo. Quiero agradecerte de corazón que me hayas dicho que sí, que te he liado en el último minuto. Ha sido un rato fantástico. Es una pena que ya se cierre la exposición, pero por lo menos nos queda este registro grabado, que yo creo que es fantástico para todos y todas las que no han podido venir todavía. Espera, que estoy un poquito a contraluz, te voy a sacar quizá al revés, así. Y aquí ya, pues no sé si nos queda, bueno, por supuesto darle las gracias a Pedro Reula también, que no está con nosotros hoy, pero bueno, es comisario también de la exposición, ¿no? No, es la otra parte igual de importante que yo, o más, porque realmente Pedro es único en esta, ¿no? Si veis su Instagram, Estudio Lire o Peter Lire, es maravilloso. Es un coleccionista, es una persona del Renacimiento con un conocimiento súper amplio de muchas cosas, música, historia del arte, o sea, realmente es una persona fantástica. Y sin él, pues yo creo que no hubiera sido capaz de llegar a la mitad, ni a la mitad de esto. O sea, bueno, lo importante es trabajar en equipo también. También, ¿no, Pedro? nosotros estamos contentísimos, vamos a sacar un catálogo. Fantástico. Con lo cual, pues... Ojalá que salga pronto, porque yo estoy deseando tenerlo. ¿Cuándo? No sé si se sabe la fecha no, todavía. No se sabe, todavía no, ¿no? Intentaremos hacer algo para presentarlo. Fantástico, pues estaremos muy atentos. A los asimétricos. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, a vosotros, Pedro. Porque es un momento muy bonito también poder contar esto, aunque sea el último día, hoy se cierra. El último día en extremis hemos llegado, pero lo hemos podido hacer y gracias también al Museo Nacional de Artes Decorativas, que yo creo que es un espacio que quien no lo conozca, por favor que venga a verlo porque de verdad es fantástico. Pedro, te doy las gracias de nuevo. Gracias a todos y a todas los que nos habéis estado siguiendo y nada, nos vemos muy pronto. Gracias, Pedro. Un abrazo. Chao.